Hasta ahora hemos visto una serie de reglas para calcular la derivada de cierto tipo de funciones, pero no hemos enunciado una regla especial que va a ampliar este proceso. Por ejemplo, imagina que quisieses derivar a la función que tenemos aquí, h de x igual a x cuadrada más 4 a la 10. Si bien tienes la opción de desarrollar esa potencia y derivar término a término, el proceso de elevación a la potencia 10 va a ser un tanto largo y tedioso. Para evitar eso, existe una regla que nos va a permitir simplificar los pasos para calcular la derivada de esta función. A esa regla le vamos a denominar la regla de la cadena. La regla de la cadena básicamente nos enuncia lo siguiente. Teorema 12 nos dice si f y g son funciones diferenciables y h es una composición de las funciones f y g, es decir, f círculo g, entonces la derivada de esa función compuesta se podrá calcular como f' de g en x por g' de x. O bien, en la notación más usual de esta regla, la derivada de y con respecto de x se podrá calcular como la derivada de y con respecto de u por la derivada de u con respecto de variable x, siendo y igual a f de u y siendo u igual a g de x. Recuerden que la demostración de esta regla ustedes ya la revisaron previamente en el manual. Ahora bien, regresando a la función que originalmente queríamos derivar, veamos qué es lo que sucede si yo aplico la regla de la cadena en vez de intentar elevar a la potencia 10. De acuerdo con regla de la cadena, entonces, la derivada de y con respecto de x será igual a la derivada de y con respecto de u por la derivada de u con respecto de variable x. Bueno, establezcamos entonces quién es u para el caso que estamos manejando. Digamos que entonces u es igual a x cuadrada más 4 y que en consecuencia la función que nosotros estamos manejando acá, que es h de x, o bien llamémosla y, va a ser equivalente a u elevado a la potencia 10. De manera entonces que si u es x cuadrada más 4 y y es igual a u a la 10, la derivada de u con respecto de x pasará a ser 2x y la derivada de y con respecto de u pasará a ser 10u a la 9. Sustituimos en la fórmula para regla de la cadena. La derivada de y con respecto de x pasará a ser entonces derivada de y con respecto de u, que fue 10u a la 9, por la derivada de u con respecto de x, que pasó a ser 2x. Multiplico y obtengo 20 u a la 9 x. Sin embargo, u tiene originalmente como valor x cuadrada más 4, así que regresando todo esto a términos de variable original, obtengo como derivada 20 por x cuadrada más 4 a la 9 por x, o reordenando 20x por x cuadrada más 4 elevado a la potencia 9. Y acabamos de calcular la derivada de esta función. El proceso que acabamos de realizar se puede simplificar un poco más. Gracias a la regla de la cadena vamos a introducir una nueva regla de derivación. Esta regla de derivación es la que se enuncia en el teorema número 13. Según el teorema 13, dada una función g que sea derivable y siendo n entero, entonces la derivada con respecto de x de g de x a la n será equivalente a n por g de x a la n menos 1 por g' de x. Veamos su demostración. La idea es similar a lo que acabamos de realizar. Digamos que y es igual a algún u a la n y que u es igual a g de x. Si tú sustituyes en esta u el valor g de x, obtendrás como resultado a la función que originalmente quieres derivar. Aplica regla de la cadena. La derivada de y con respecto de u será equivalente a tener n por u a la n menos 1, multiplicada por la derivada de u con respecto de x, que será equivalente a g' de x. Solamente la dejas denotada, puesto que g podría ser cualquier tipo de función. Y regresando todo esto a términos de la variable original, ya que u es igual a g de x, sustituyes y obtienes n por g de x a la n menos 1 por g' de x. En otras palabras, un poco más simple, lo que estás haciendo es derivar a la función como derivarías un x a la n. Lo que haces extra es que la multiplicas por la derivada de la función con la que estás haciendo composición. Apliquemos esa regla para calcular este par de derivadas. Ya no vamos a hacer el proceso como lo hicimos en el primer ejemplo. Vamos a hacerlo ya simplificándolo con el teorema 13.
Según esto, entonces, si yo quiero sacar, por ejemplo, la derivada de esta función, lo puedo hacer de la siguiente manera. Voy a reescribir primero a y como 3x cuadrada más 5x menos 2 a la menos 3. Ya aplicamos entonces teorema número 13. Derivada de y con respecto de x será potencia n, se baja, copio lo que ya estaba originalmente, 3x cuadrada más g de x menos 2, y a la potencia original le resto una unidad. Menos 3 menos 1 se hace menos 4. Y según el teorema 13, voy a multiplicar por la derivada de la función con la que hacemos composición. En este caso, la función g, donde g pues es lo que tenemos dentro de los paréntesis. G es 3x cuadrada más 5x menos 2 y la derivamos. Reglas que ya vimos anteriormente. Derivada de 3x cuadrada pasará a ser 6x y derivada de 5x pasará a ser 5. Reordenamos y esto pasaría a ser menos 3 por 6x más 5 sobre 3x cuadrada más 5x menos 2 elevado a potencia 4. Y ya encontramos el resultado de la derivada de esta función. Veamos el segundo ejemplo. Tienes ahora la función h de x igual a 6x menos 7 al cubo por 8x cuadrada más 9 al cuadrado. Aquí ya estamos combinando algunas otras reglas de derivación. Observo la función h y la operación que observo está presente es un producto de funciones. Así que antes de proceder a aplicar el teorema 13, voy primero a realizar la aplicación de la regla de producto. Recordando de la lista de reglas que también ya vimos anteriormente, nos referimos a esta de acá. Hago la aplicación entonces de la regla y obtengo h' de x igual a f, donde f es el primer factor, es decir, 6x menos 7 elevado al cubo por la derivada del segundo elemento, que es este de acá. Si observas, cumple con una forma similar a la función que derivamos anteriormente. Otra vez, teorema número 13, aplico. Bajo la potencia, copio lo que ya estaba, le quito una unidad, se hace 1, y multiplico por la derivada de lo que está dentro de los paréntesis. Derivada de 8x cuadrada será 16x. Derivada de 9 por ser constante, 0. Todo esto más, continúo aplicando la regla, el segundo elemento, es decir, 8x cuadrada más 9 al cuadrado por la derivada del primer elemento, es decir, en este caso la derivada de este factor, que también cumple con una forma similar a la de la función anterior. Por lo tanto, vuelvo a aplicar teorema número 13 y obtengo bajo exponente, le quito una unidad, 3 menos 1, 2, y multiplico por la derivada de lo que está dentro de los paréntesis, que en este caso la derivada de 6x es 6, y la derivada de menos 7 por ser constante, 0. Y ya obtuvimos la derivada de la función. Vamos a reescribir un poco la expresión. Para terminar entonces, multiplico y obtengo 2 por 16x, que pasarían a ser 32x, por 8x cuadrada, más 9 a la potencia 1, ya no lo escribimos, por 6x menos 7 elevado al cubo. Y todo esto más 3, que por 6 se va a hacer 18, por 6x menos 7 elevado al cuadrado, por 8x cuadrada, más 9 elevada también al cuadrado. Ahí está la derivada de la función. Desde luego que esto se puede simplificar más, pero por ahora lo que nos interesa solo es ver la aplicación directa de la regla. De tarea podrían intentar simplificar la expresión. Vamos a ver un último ejemplo. Dada la siguiente función, queremos calcular nuevamente su derivada. Observamos la forma que tiene. Nuevamente puedo volver a recurrir a la aplicación del teorema 13. Cabe mencionar que esta derivada se podría también calcular evitando el teorema 13 si nosotros resolvemos todos los términos que se encuentran dentro de los corchetes y operamos algebraicamente para simplificar la expresión.
De esa manera nosotros podríamos evitar la aplicación del teorema 13. Pero bueno, como el objetivo es aplicar la regla o aprender a aplicar la regla, vamos a proceder a derivar como lo hemos hecho anteriormente. Así que entonces, f' de t pasará a ser, observamos la expresión bajo la potencia, multiplico por lo que ya está, 1 más 1 sobre t a la menos 2 más 1, y resto una unidad de la potencia original, menos 1 se hace menos 2, por la derivada de lo que está dentro de los corchetes. Aplico nuevamente la regla, observa que cumple el primer término con la misma estructura del teorema 13. Aplicándolo obtengo menos 2 que va a multiplicar a 1 más 1 sobre t, que era menos 2 menos 1 pasará a ser menos 3 por la derivada de lo que está dentro de los paréntesis. Observa que para el caso de 1 más 1 sobre t, la derivada de 1 por ser constante es 0, y a 1 sobre t también lo puedes ver como t a la menos 1. Si tú derivas, esto pasaría a ser menos t a la menos 2, o lo que también pasaría a ser menos 1 sobre t cuadrado. Por lo tanto, esto pasaría a ser menos 1 sobre t cuadrado. Entonces voy a terminar multiplicando por esta cantidad. Vamos a colocarle aquí una X para que no se confunda. Y ya tenemos el resultado de esta derivada. Vamos a reacomodar un poco. Y obtengo entonces menos 1 más 1 sobre t a la menos 2 más 1 a la menos 2. Menos por menos se hace más. Y obtengo como resultado 2 sobre t cuadrada, que multiplicará a 1 más 1 sobre t a la menos 3. Y ya tenemos el resultado de la derivada de esta función. Desde luego, nuevamente esto se podría simplificar, pero por ahora nos vamos a quedar únicamente en la aplicación de la regla. Por este video es todo. Nuevamente les recuerdo que tenemos los foros de plataforma o bien la sección de comentarios de los videos para que externen las dudas.